best is yet to come. Muchas gracias por la premura que da el tener un reloj delante para recordarles los 10 minutos. Primero voy a hacer una declaración de principios para que no se malinterprete el resto de las cosas que voy a decir luego. Yo creo en la competencia y creo en la iniciativa, en la competencia de las empresas a la hora de fomentar la innovación y la gestión eficiente de los costes y de los riesgos. Dicho eso, no creo en absoluto en el paradigma de la liberalización del 97. No creo, porque ese modelo se hizo para un contexto seguramente poco apropiado ya para el mix de generación que teníamos, pero nada apropiado para el mix de generación que hemos desarrollado aquí y en el resto de Europa y para el desarrollo de la política energética europea desde entonces. Decía que era un modelo muy coyuntural porque asumía una abundancia de recursos y, por tanto, la no existencia de restricciones de seguridad de suministro. No iba a haber influencia de la política energética a la hora de decidir dónde se iba a invertir. Asumía que no había política energética desde el punto de vista ambiental, por tanto, no había incidencia pública a la hora de fomentar unas tecnologías frente a otras en el mix de generación. Se producía en un contexto de muy bajos precios de los combustibles fósiles a mínimos históricos en términos reales. Estábamos hablando de $2,5 el millón de BTU de gas y estábamos en aquel entonces, en términos reales, en los precios del petróleo de la primera crisis del petróleo. Y eso era muy importante porque no asistir restricciones de política energética, precios de combustibles fósiles muy bajos, una tecnología marginal de muy bajo coste variable y muy alto coste fijo, pero muy baja, capaz de marcar un precio por debajo del coste medio del parque histórico. Primero, facilitaba que un mercado solo de energía, con el precio que marcase la tecnología marginal, permitiera recuperar el coste fijo, que era un coste fijo bajo, por un lado, pero por otro lado planteaba el problema de cómo tratar con un solo precio, con el precio solo de la energía, a un parque histórico con costes medios extraordinariamente diferentes. Y además con una estructura de altísimos costes fijos y muy bajos costes variables, lo que quiere decir que la mayor parte de sus costes, estoy hablando del parque hidroeléctrico, del parque nuclear, la mayor parte de sus costes estaban ya incurridos, no eran gestionables. Por tanto, ¿cuál era el beneficio social de que la retribución de ese parque fuera en función del coste del gas? Ninguna. No existía desde el punto de vista conceptual ninguna ventaja de sustituir el modelo de retribución para unas tecnologías que tenían un altísimo coste fijo, que ya estaba incurrido, que no era utilizable más que en ese sitio, en esa localización, y para esa actividad no había ningún beneficio desde el punto de vista de la eficiencia. Ese era el problema, uno de los problemas fundamentales que se planteaba el modelo. Y eso tenía que resolverse con un artificio, con un tratamiento que permitiera compensar unos costes que eran más altos para el parque histórico que el que se suponía que iba a proporcionar la tecnología marginal. Bueno, eso nos llevaría luego ya a un tema largo sobre el tratamiento que ha tenido ese parque, pero como se hizo en el momento en el que los costes de los combustibles fósiles estaban en mínimos históricos, no podían más que subir. Y de hecho subieron. Es decir, entre 1996 y el año 2008 se multiplicaron casi por 4. Es decir, el millón de BTU de gas pasó de 2,53 a 10-12 dólares el millón de BTU. Resultado, entre el año 2005 y el año 2008, el precio del PUR pasó de 35 a 68, o 65 o 68. Entonces, ¿cuál es el beneficio desde el punto de vista de la eficiencia social que proporciona
un incremento en los ingresos del parque nuclear, por poner uno de referencia, que pase de 35 a 68. ¿Cuál es el beneficio de la sociedad? Es decir, ¿cuál es la mejora, cuál es el valor añadido que se genera para la sociedad de esa variación en la retribución? Pero claro, desde entonces, ¿qué ha sucedido? No solamente se produce el incremento en los precios de los combustibles fósiles que cambian la perspectiva del precio del mercado y, por tanto, las expectativas sobre beneficios caídos del cielo o pérdidas caídas del cielo como consecuencia del cambio regulatorio en la retribución del coste histórico, sino que irrumpe con extraordinaria fuerza la política europea de lucha contra el cambio climático y la promoción de las renovables, que se centra fundamentalmente en el sector eléctrico. Que aparte ya del tema de cómo se haya gestionado las cuotas, el sistema más o menos concurrencial de determinar el sistema de incentivos, etcétera, 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 lo que hace es modificar extraordinariamente, hacer todavía más irrelevante desde el punto de vista de señal económica para incentivar decisiones eficientes, un modelo de mercado de solo energía. ¿Por qué? Porque la irrupción de las renovables, a la que yo en términos generales apoyo, no la gestión específica, sino el proceso de descarbonización, altera, al tener un altísimo coste fijo, muy bajo coste variable, altera extraordinariamente el funcionamiento de un mercado marginalista de solo energía, porque deprime el precio del mercado, dificulta la recuperación del coste fijo de todas las tecnologías, mucho más de las tecnologías muy intensivas en capital, incluido en el parque convencional, y dificultaría la recuperación del coste fijo de las propias energías renovables si no tuvieran un sistema de recuperación al margen en el sistema de regulación. Por tanto, si a eso le añadimos luego Fukushima, la crisis del gas de Ucrania, etcétera, la revitalización de los riesgos de seguridad de suministro, nos encontramos con un contexto completamente diferente en el ámbito europeo del que nos planteábamos en los años 90. Un problema de seguridad de suministro que hay que plantearlo en términos de estrategia energética, un problema de lucha contra el cambio climático que requiere una modificación sustancial de la forma de organizar la competencia en el sector eléctrico, y si en el caso español le añadimos, bueno, pues hay elementos en los que no podemos detenernos, sobre la caída de la demanda, los errores en el sistema de promoción de las renovables, resulta que nos hemos encontrado o hemos construido, diría casi, el peor de los mundos. Un mercado de generación de energía que no es capaz de proporcionar las señales adecuadas ni para retribuir las inversiones ya realizadas, ni mucho menos para incentivar de forma eficiente las inversiones de futuro. En estos momentos el mercado tal y como lo tenemos diseñado, nosotros, como tenemos un exceso de capacidad, no tenemos una gran urgencia en esta materia, pero el mercado tal y como está diseñado sería incapaz de incentivar inversiones en nueva capacidad. El único país europeo que le aprieta el zapato, que tiene urgencia en nueva capacidad, es el Reino Unido, y por eso el Reino Unido ha modificado su modelo, o está en el proceso de modificar su modelo de mercado para asegurarse las señales eficientes, para asegurarse su proceso de inversión. Decía, el peor de los mundos, porque nuestro mercado de generación no proporciona las señales adecuadas y distorsiona extraordinariamente la retribución del parque existente, y porque el modelo de desarrollo de renovables que hemos hecho, que ha tenido muchos aciertos, pues no ha sido capaz de controlar las cantidades que la propia planificación establecía y hacer el proceso de asignación de los incentivos de forma más eficiente. Yo, si me acaba el tiempo, solamente porque tendremos oportunidad seguramente en el coloquio, hacer una referencia sobre el tema de la inseguridad jurídica y de
sobre todo de la retroactividad, que a mí me parece que es uno de los elementos del debate, quizá por poner, si me permite solamente por poner el ejemplo de cómo le expliqué yo lo que a un magistrado el otro día, lo que era la retroactividad impropia y la retroactividad propia. Como no soy jurista, seguramente cometo un error que ya habrá quien lo corrija. Como yo le decía, le decía al magistrado, ganas un 50% más que el presidente del gobierno, cosa que es verdad. Supongamos que las Cortes decidieran para el año que viene que ningún funcionario puede ingresar más que el presidente del gobierno y, por tanto, decidieran bajarle su sueldo a partir del año que viene al nivel del presidente del gobierno. Sería una decisión legítima, sería una decisión discutible, porque es discutible si vale más desde el punto de vista social el trabajo del presidente del gobierno o el de un magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Rompería unas expectativas de derecho, alteraría extraordinariamente su plan de vida, su plan de su endeudamiento, los niveles de las inversiones que ha realizado, las pensiones de divorcio a las que se ha comprometido, en fin. Bueno, pues ahora imagínate que las Cortes no deciden solamente que te bajan el sueldo un 50% para ajustarlo al del presidente del gobierno, que es, como digo, discutible, sino que decide que todo lo que has venido cobrando por encima del presidente del gobierno desde que asumiste la magistratura se te descuente de tu sueldo futuro, con el único límite, con la única restricción de que no pagues por trabajar. Es decir, que no sea negativo. Bueno, así se lo expliqué. Esto es el principio de la retroactividad. Hay una parte de... Quizá en esto he discutido mucho con Jorge sobre esa materia. Hay una parte de la retroactividad impropia que está, digamos, avalada por la jurisprudencia y que tiene un cierto sentido, en el sentido de que no es cierto que en actividades reguladas la legislación esté grabada en piedra y que es perfectamente adaptable al cambio en las circunstancias económico-financieras siempre que se haga en un proceso que esté justificado y que la rentabilidad que se proporcione sea una rentabilidad suficiente. Lo que me parece más difícil de aceptar y me parece más difícil de que sea convalidado, ya sea por nuestros tribunales o ya sea por los arbitrajes internacionales, es una aplicación retroactiva, una reliquidación de ejercicios pasados, aunque sea para descontarlos sobre la retribución de ejercicios futuros. Yo creo que había otros temas que se han planteado, como he tenido oportunidad de responder en el papel, quizá lo podamos comentar posteriormente en el coloquio. Gracias. The best is yet to come.